ve. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Mandamiento número 1. No tengas otros dioses además de mí. Mandamiento número 2. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Tercer mandamiento. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Mandamiento número 4. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hijo, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso, el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Sexto mandamiento. No mates. Séptimo. No cometas adulterio. Octavo. No robes. Noveno. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Décimo mandamiento. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que les suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba, para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Señor, esta mañana al comenzar esta serie pedimos tu especial bendición sobre esta serie de 10 exposiciones bíblicas que nos llevará a comprender más y más cómo relacionar el Antiguo y Nuevo Testamento, cómo responder a las inquietudes en torno a la ley, a la obediencia, cómo es la santificación del pueblo de Dios. Bendito Dios, ven con tu presencia, danos hambre. No hay nada mejor para comer que el hambre. Danos hambre de conocer tu santa palabra, de apreciar en esta escritura tu santidad, de descubrir en esta escritura la corrupción de nuestro corazón y de correr a partir de esta escritura a nuestro amado Señor Jesucristo, que nos regresa a la ley para que ya no sea
una demanda obligatoria y penosa, sino un deleite y un placer mediante el cual el Hijo de Dios vive en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Danos a comer de este pan. Te lo pedimos, Espíritu Santo, para la gloria del Padre y del nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a introducir la reflexión del primer mandamiento con la pregunta: ¿por qué hoy en día no se conocen los 10 mandamientos y lo peor, se menosprecia? Tengo varias respuestas para esa pregunta en la introducción. Los mandamientos no se conocen y mucho menos se respetan hoy en día porque empiezan por la palabra no. La mayoría de buscadores espirituales y religiosos hoy en día van a las iglesias para que les digan sí. De tal manera que cuando nos tropezamos con la palabra de Dios y esta nos obliga, nos restringe, nuestra reacción de inmediato es el rechazo. Esto prueba la naturaleza humana porque, si bien recuerdo, cuando en las carteleras de los colegios se pone un anuncio que es solo para profesores, y el anuncio comienza diciendo: no lo lean los estudiantes, generalmente son ellos los que lo leen. Uno debería aprovecharse eso en las comunicaciones. La palabra no es lejana y distante hoy en día en el acercamiento a la palabra de Dios. Otra razón para el menosprecio y el desconocimiento de los 10 mandamientos hoy en día tiene que ver con un malentendido entre los cristianos. ¿No dice entonces el Nuevo Testamento que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia? Y que ya vivimos es la ley del amor y de la libertad. Aquellas leyes, algunas muy extrañas del Antiguo Testamento, ya caducaron para nosotros. Espero en el transcurso de esta serie explicarles en lo mejor que yo pueda hacer y en el mejor esfuerzo que me comprometo a hacer, que tiene que ver esto con la historia del pueblo evangélico en América Latina y con una mala comprensión de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Otras personas encuentran los 10 mandamientos repulsivos el día de hoy porque hay aspectos de los 10 mandamientos que son difíciles de asimilar. Ahí tienen, por ejemplo, el 4º mandamiento: guardar el sábado, no trabajar el sábado, adorar a Dios como comunidad el sábado. ¿Practican eso los bautistas? Personas con un ojo un poco más crítico y certero observarán que en el 2º mandamiento podría estar prohibiendo el arte, las artes plásticas. ¿No deberían entonces existir pintores y arquitectos y escultores cristianos? Y espero responder a eso en esta serie. Algunos también cuestionan muchísimo aquello que el texto mismo dice, que a los padres malvados Dios le aplica una disciplina hasta la 3ª y 4ª generación. Y quizás mucho más incisivo, como razón para el menosprecio de los 10 mandamientos en el día de hoy, tiene que ver con la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana ha evadido el segundo. Es por eso que para algunos de ustedes el conteo de los mandamientos era un poco extraño. En la tradición católica, el primero y el segundo se unen para dividir el 10º en 2.
Eso tiene que ver mucho con todo el cuestionamiento que a través de la historia se le ha hecho sobre toda la liturgia y la pedagogía católica de las imágenes y demás. De manera que hay estas y otras razones para que hoy en día no se estudien en detalle ni se conozcan, y quizás no sea difícil, francamente, a veces recordar los 10 mandamientos de la ley del Señor, la base de la jurisprudencia del derecho en casi todas las culturas que se conocen. ¿Por qué sí deberíamos estudiar los 10 mandamientos? Tengo 2 razones. La primera, debemos estudiar los 10 mandamientos porque allí conocemos a Dios. Los 10 mandamientos son un retrato de nuestro Señor Jesucristo. Así era nuestro Señor Jesucristo. Adoraba totalmente a Dios. No hacía imágenes, sino que lo adoraba verdaderamente como Él quiere ser adorado. Tomaba el nombre de las cosas santas de Dios en la forma que debería ser, así las enseñaba en su sabiduría preciosa. Guardó su tiempo y su vida para Él. Nuestro Señor Jesucristo vivió y cumplió como ningún otro los 10 mandamientos. Debemos enseñar, memorizar los 10 mandamientos porque allí conocemos a Dios. En segundo lugar, debemos conocer los 10 mandamientos y memorizarlos porque allí nos conocemos a nosotros mismos. En ningún otro lugar, como en los 10 mandamientos, conocemos la corrupción, la podredumbre de nuestro corazón. En ningún otro lugar podemos denunciarnos a nosotros mismos mejor nuestra profunda necesidad de nuestro amado Salvador, quien cumplió la ley para la santidad, la justificación de los pecadores, para la gloria de Dios. Estamos en el libro del Éxodo. Este maravilloso libro, les voy a dar un pequeño repaso por el libro de Éxodo. Tiene 4 puntos de referencia centrales. Ustedes, si han visitado ese maravilloso libro de Éxodo, los podrán identificar. Primer punto de referencia, la protección y la elección de Moisés. Segundo punto de referencia, la liberación del pueblo esclavo en Egipto y la celebración de la Pascua. Tercer punto de referencia, la entrega de la ley de los 10 mandamientos. Cuarto punto de referencia, la construcción y operación del tabernáculo. Moisés, liberación, Pascua, mandamientos, tabernáculo. A través de este libro, Dios revela las siguientes cosas de su carácter. Repaso del libro de Éxodo. En la protección y la elección de Moisés como líder, se ve la soberanía de Dios. Dios controla y orquesta todas las cosas en la historia para sus propósitos. En la liberación del pueblo y la celebración de la Pascua, observamos a Dios como redentor, el Dios que rescata a un pueblo esclavo, no importa lo que tenga que hacer para cumplir ese propósito. En la entrega de los 10 mandamientos, observamos la santidad de Dios, que debe aterrorizar a todos los humanos. Y por último, en el libro de Éxodo, en el tabernáculo, observamos al Dios que quiere tener comunión con su pueblo rescatado. Dios es soberano, es redentor, es santo y quiere tener comunión con su pueblo rescatado. Este es el libro de Éxodo. Llegamos entonces al primer mandamiento. Capítulo 20 de Éxodo, verso 3. No tengas otros dioses además de mí. Vamos a explorar este mandamiento en 3 aspectos. Primero, la adoración. Segundo, la adoración exclusiva solamente para Dios. Y tercero, a Dios. ¿Y a qué Dios se nos está ordenando adorar? Primero, adoración. Noten que la palabra adoración no está en el texto del primer mandamiento.
mandamiento. El texto habla de tener. Tener. Aquí la palabra tener significa adorar. Las cosas que nosotros adoramos no descansamos hasta que las tengamos. Y el tío nos puede decir, mire, use esa casa, úsela toda la vida, hasta la muerte, esa casa es suya. Pero nosotros no descansamos hasta el día que tenemos la escritura a nuestro nombre y podemos decir, esa casa es. Lo mismo dice el hombre que ama a una mujer, la mujer que anhela un niño, quiere un proyecto, una educación, un título. Adoración se define de manera maravillosa en este texto como tener. Y esto es así, porque los seres humanos fuimos creados para adorar. Los seres humanos fuimos creados para ser impresionados por una cosa más grande que nosotros mismos y devotarnos a ella en adoración. Tengo 3 razones que algunos podrán considerar de orden filosófico para demostrar que los seres humanos fuimos creados para adorar y que esa quizás es la diferencia mayor que tenemos con los animales. ¿Ha visto usted a un perrito adorando? ¿O a un chimpancé? ¿O a una preciosa mariposa? ¿O a una vaca? Fuimos creados para adorar y eso se muestra en estas 3 cosas. Primero, una respuesta inmediata ante la belleza, lo extraordinario y lo excelso. ¿No es así? Vemos un precioso niño y por parcos o poco expresivos que seamos de inmediato, algo salta de nosotros, algo tenemos que decir, algo tenemos que hacer, brillan nuestros ojos, levantamos las manos o la voz, algo tenemos que decir ante ese paisaje maravilloso, ante esa mujer hermosa o ese hombre hermoso o esa pieza de arte o esa música maravillosa, algo se dispara dentro de nosotros porque fuimos creados para adorar. ¿Qué adoras tú? Segunda razón, la tengo escrita así, porque esa es la razón para la envidia. La envidia es aquella sensación humana de ver a otro individuo que tiene más cosas que adorar. Sí, yo tengo mi casa de 100 metros, pero el vecino tiene una de 500. Sí, yo tengo mi carro, pero el vecino tiene 3 carros. El vecino tiene más que adorar. Y en tercer lugar, el reconocimiento de la educación. Nosotros reconocemos la educación en aquellas personas que son capaces de admirar y apreciar más que nosotros. Quizás ustedes como yo escuchamos una pieza de Chopin, de Brahms, de Mozart, de Beethoven y no pasa de decir, sí, música clásica, bonita para poner por ahí como de fondo en la oficina. Ah, pero si es un músico profesional, ese queda extasiado con aquella composición, con la belleza estética de aquella creatividad y podría explicarnos y asombrarnos con esa belleza. Y si esa persona es capaz, nosotros decimos que ese señor es muy educado. Nosotros pasaríamos y veríamos sencillamente una planta, pero un científico lograría apreciar que aquí hay una medicina para curar una enfermedad en miles de niños y nosotros diríamos, es que ese señor es educado. La educación es la capacidad de adorar donde otros no adoran. Fuimos creados para adorar. Nuestro texto nos está diciendo que hay uno y uno solo que debe robarse
base, nuestra atención, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo y nuestro empeño, que todos nuestros sentidos deberían estar concentrados solamente en uno, para apreciar su grandeza y su belleza, y para que nuestra alma pudiera por fin estar tranquila encontrando a ese que ha anhelado nuestro corazón desde que nacimos. Jeremías 9:24. Gloriese, alábense el que quiera alabarse, pero alábense solo en esto, en entenderme, en conocerme, que yo soy Dios lleno de amor, de clemencia y de justicia. El mandamiento está diciendo aquí, en la traducción de la versión internacional, además. La Reina Valera dice delante. Otras traducciones dicen junto. No entiendan mal esa expresión, porque la mayoría de nosotros no tenemos mayor problema con adorar a Dios los domingos, o con adorar a Dios en primer lugar, porque en segundo lugar tenemos el hijo, o los nietos, o la casa, o el esposo, el título, la plata o la salud. No diríamos que tenemos mayor problema en adorar a Dios. Tenemos un enorme problema en adorar solamente a Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué quiere decir eso de no tener otros dioses? Además, delante, punto. Estamos hablando aquí de monoteísmo puro. Los seres humanos no tenemos mayor problema en adorar a Dios si nos dejan adorar a Dios solo los domingos o en primer lugar. No tenemos esa frase, pues, primero Dios, si Dios quiere, como para aclarar que sí, está bien, yo quiero mucho a mis hijos y me muero por mi trabajo y mi salud, me aterroriza pensar que voy a enfermar, pero de todas formas yo por encimita un poquito estoy poniendo a Dios. Es porque este movimiento descubre la naturaleza politeísta de nuestro corazón. Amigos y amigas, nosotros tenemos un corazón politeísta. Fue Juan Calvino quien dijo, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Si uno de esos es Dios, no hay mayor problema, pero queremos tener nuestra propia colección. Cuando el texto está diciendo solamente, exclusivamente a Dios, está refiriéndose no solo al factor litúrgico, porque tú podrías decir, no, es que al único que yo le levanto las manitos así, le canto canciones religiosas es a Dios. No, por favor, no. Los 10 mandamientos, ustedes aprecian, se meten en toda la vida. Los 10 mandamientos se meten en la sexualidad. Los 10 mandamientos se meten en las relaciones familiares. Los 10 mandamientos se meten en la política. Los 10 mandamientos se meten en el uso de la lengua con respecto al vecino, al hermano y al compañero. Y los 10 mandamientos, sobre todo, atraviesan el corazón. ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que el primero y el 10º de los mandamientos son los únicos que son verificables solo por Dios? Los demás mandamientos puede haber otro ser humano que lo verifique, que debió hacer ídolos, o no guardar el sábado, o deshonrar a papá y mamá, o hablar mal de otra persona, o matar a alguien, o ser adúltero. Pero el primero, tener un solo Dios en tu corazón y adorarlo solo a Él. Y el último, codiciar. Esos mandamientos reflejan la intimidad del alma, que solo puede ser tocada por la poderosa palabra de Dios
y que se queda solo en la verificación de Dios mismo. Porque usted sí puede decir que litúrgicamente le levanta las manitos a Dios y le canta canciones hermosas, religiosas, pero Dios va a poder decirle: con tus labios me adoras, pero tu corazón está lejos de mí. Estamos hablando aquí que cuando hablamos de monoteísmo puro, de adorar solamente y exclusivamente a Dios, es que Él es la única y sola fuente de autoridad externa para la persona. Que yo debo adorar a Dios no porque yo concluí eso o necesité eso, sino porque el mismo Dios así lo pide. Esa es la razón por la que vengo diciéndoles insistentemente todas estas semanas que no comparto la idea de que la Biblia sea vista como un manual o como la constitución del reino de Dios, porque esas cosas giran en torno a las necesidades o a las opiniones humanas. Más bien, la Biblia debe ser vista como una prescripción médica. A ninguno de nosotros se nos ocurre decirle al médico: no me mande esas 10 inyecciones, mándeme nada más una. No me mande esas pastillas que saben muy, muy desagradable, ordéneme tomar confites. Usted sabe muy bien que si es consciente de su enfermedad, no depende de lo que usted opine o de lo que usted quiera o necesite, sino de una autoridad externa que le dice qué es lo que debe hacer. Y esa autoridad externa ha sido dada en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la santa palabra de Dios. No tendrás otros dioses además de mí. Adorar exclusivamente ¿a quién? ¿A cuál Dios? Y ustedes han escuchado esa frase que se vuelve frase de cajón en la posmodernidad. Adora a Dios, busca a Dios, siente a Dios, cántale a Dios, cualquiera que sea la idea que tienes de Él. Linda esa frase, ¿no? Porque parece acallar todas las discusiones sobre las otras religiones, los musulmanes, los shintoístas, los confucianistas, los hindús y todas las demás religiones, porque con esta frase de tajo se resolvió el asunto. Adora a Dios, no importa cuál es el concepto que tienes de Él. Con el respeto que me merece quien quiera debatir esa idea en otra ocasión, quiero informarle que estos mandamientos no nos dan el permiso de definir a Dios. Nuestro texto nos da dos definiciones maravillosas de Dios. Capítulo 20, verso 1 y 2. Dios habló, es un Dios que se comunica, y dio a conocer todos estos mandamientos, no sugerencias. Y así dijo: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Era claro para los primeros receptores de los 10 mandamientos, como para nosotros, que se refiere al Dios de la Biblia, al Dios que liberó al pueblo de Israel de Egipto, no a otro Dios. Es un Dios maravilloso. En primer lugar, te tengo que decir, con la lectura de verso 1 y 2, que es un Dios de gracia. Por eso llamo esta serie de predicaciones la ley de la gracia. ¿Por qué lo llamo gracia? Porque noten, la ley es dada después de la liberación de la esclavitud. Piense eso, por favor, porque eso es de la más pura teología bíblica. No fue que Dios les envió los 10 mandamientos a través de Moisés y les dijo: pueblo de Israel, cuando obedezcan los 10 mandamientos, entonces yo los voy a liberar de Egipto. No, Señor. Primero les envió la liberación, haciendo prodigios, señales y milagros que establecían que Él era un redentor. Y después de que los liberó, les dijo: ahora caminen conmigo, obedezcan mi ley. Eso es muy importante, porque eso es gracia.
Es gracia que no requiere de tus méritos, de tus esfuerzos o de tu participación de buenas obras. Pero es también gracia que no te deja solo con el regalo de la salvación, sino que te da el regalo de la santificación. La ley de la gracia. El Dios que adoramos entonces aquí es el Dios de la gracia, manifestado en las Sagradas Escrituras, en la historia del pueblo de Israel, a través del cual cumplió las profecías y llegó nuestro amado Salvador. Es de ese Dios que hablan los 10 mandamientos en el primero de ellos. En segundo lugar, debo observarte qué pasó después de que escucharon por primera vez los 10 mandamientos. Verso 18. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. El Dios que adoramos es el Dios que está intensa e intencionalmente comprometido en compartir su santidad con su pueblo. El Espíritu Santo será celoso, nos angustiará en una violencia permanente hasta que nosotros vengamos a Él en la santidad que Cristo ha ganado para su pueblo. Ese es el Dios que se nos ordena adorar exclusivamente a Él. No tengas otros dioses además de mí. Una de las cosas más importantes de los 10 mandamientos, todos y cada uno de ellos, es que todos y cada uno de ellos son imposibles de cumplir a cabalidad. Es por eso que todos se mueven hacia el corazón. ¿Habrá un ser humano que haya sido capaz de adorar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas? No. Y sí.